Hola a todos, bienvenidos a este canal de Química Sencilla. Soy Lola, profesora de Química, y en este vídeo voy a hablar un poco de las reacciones de transferencia de electrones, reacciones de reducción y oxidación o reacciones redox. Son diferentes maneras de explicar, de nombrar al mismo tipo de reacciones, ¿vale? Voy a hacer un vídeo un poco teórico para no haceros un vídeo súper largo con la teoría y la práctica, ¿vale? Y así podáis ir más a lo que estéis más interesados. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar explicando lo que es un poco las reacciones redox. Este tipo de reacciones, las reacciones redox son un tipo de reacciones donde se produce a la vez la oxidación y reducción de diferentes productos, de tal manera que dan unos productos diferentes, ¿vale? Entonces, la oxidación es la reacción de pérdida de electrones o aumento de cargas positivas. La reducción es la reacción de ganancia de electrones o disminución de cargas positivas. El oxidante es la especie química que capta electrones y un reductor es una especie química que cede electrones. De tal manera que el oxidante es el que sufre la reducción y el reductor es el que sufre la oxidación. De tal manera que todo oxidante al ganar electrones se reduce, mientras que los reductores al perder electrones se oxidan. ¿Vale? Una manera general de escribir las reacciones, como lo ponemos aquí, es reductor 1 más oxidante 2, reaccionan y dan reductor 2 más oxidante 1. ¿Vale? Entonces siempre se junta un reductor y un oxidante produciendo un reductor y un oxidante diferentes. ¿Vale? Ejemplos de estas reacciones son el hierro más oxígeno es igual a óxido de hierro y el óxido de cobre más hidrógeno es el cobre más agua. Entonces os animo a que pongáis en los comentarios quién se oxida y quién se reduce en estas reacciones y yo os contesto si está bien o está mal. ¿Vale? Luego, en todo este tipo de reacciones redox siempre hay un número de oxidación varía, ¿vale? En el oxidante, tanto el oxidante como el reductor, su número de oxidación varía. Entonces tenemos que saber, cuando tenemos una reacción, quién varía para saber qué número de oxidación varía, qué elemento tiene un número de oxidación que varía para saber quién es el reductor y quién es el oxidante, ¿vale? Entonces hay unas reglas para calcular este número de oxidación para conocerlo. Entonces, vamos a explicarlas así un poco brevemente, ¿vale? Entonces la primera dice que el número de oxidación de cualquier elemento en estado libre es igual a 0. Es decir, por ejemplo, hemos visto en los ejemplos que hemos visto antes, el hierro o el cobre tienen el número de oxidación igual a 0. Luego está el número de oxidación de los iones, coincide con su carga eléctrica. El hidrógeno tiene el número de oxidación más 1, excepto en los hidruros metálicos, que es menos 1, que los ejemplos de hidruros metálicos con número de oxidación de hidrógeno menos 1 son los siguientes, ¿no? Que es el amoníaco, el hidrógeno de fósforo, hidrógeno de arsénico, el hidrógeno de boro y el hidrógeno de silicio, ¿vale? Y luego otra excepción también es el hidrógeno gas, ¿vale? El H2. Este tendrá el número de oxidación igual a 0. ¿Vale? Luego el oxígeno tiene un número de oxidación menos 2, excepto en los peróxidos, que tiene un número de oxidación menos 1, y en los compuestos de flúor, que es más 2. ¿Vale? Y otra excepción es el oxígeno gas, que es O2, que es igual a 0, ¿vale? Su número de oxidación, porque se le aplica la regla número 1, igual que el hidrógeno, el H2, ¿vale? Luego está el número de oxidación de los metales, es igual a su valencia igual con carga positiva. La excepción es el cobre, o sea, el que se encuentra en estado libre. Luego, el número de oxidación de los... vamos a decir. Luego, el número en los compuestos covalentes, como los pares electrónicos, están compartidos. O sea, los pares electrónicos están compartidos y asignamos el número de oxidación negativo al elemento más electronegativo y el número de oxidación positivo al menos electronegativo en valores coincidentes con su valencia. Un ejemplo es el monóxido de carbono, ¿vale? En este caso, el carbono tendrá un número de oxidación más 2 y el oxígeno tiene un número de oxidación menos 2, ¿vale? Luego, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos de un compuesto neutro es igual a 0. Es decir, el ejemplo que hemos visto hace un momento, el monóxido de carbono tendrá un número, o sea, si sumamos los números de oxidación, nos da igual a 0. Es decir, el carbono tiene un número de oxidación más 2 y el oxígeno menos 2. Y si sumamos menos 2 más 2 es igual a 0, ¿vale? Y luego la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos que forman un ion coincide con su carga eléctrica. Ejemplo es el ion amonio, ¿vale? NH4+, ¿vale? Tiene una carga positiva el ion, por lo tanto tendrá que tener el número de la suma de los números de oxidación tendrán que dar igual a más 1, ¿vale? En este caso, pues el hidrógeno tendrá
un número de oxidación -1, como hemos explicado antes en la regla número 3. Entonces, al tener 4 hidrógenos, los 4 hidrógenos tienen la suma de los 4 hidrógenos son -4, ¿vale? Luego, por lo tanto, de tal manera que el nitrógeno tendrá que tener un número de oxidación +5 para que la suma de números de oxidación sea +1, ¿vale? Bueno, es así, ¿vale? Luego otra cosa que tenemos que aprender es a ajustar las reacciones en redox, ¿vale? Hay dos métodos para calcular, conocer el ajuste de las reacciones, para calcular este ajuste, los coeficientes. Voy a explicar los dos, aunque normalmente en la BAU suelen pedir uno de ellos, ¿vale? Hay que calcularlo normalmente por uno de ellos, pero bueno, de todas maneras voy a explicar los dos por si acaso, bueno, para que los conozcas y bueno, para que también puedas ponerlos en práctica. Si no te acuerdas de uno, pues puedes poner en práctica el otro y por lo menos saber que tengas ajustado, ¿no? También puedes simplemente estar interesado en conocer las dos, ¿vale? Bueno, voy a explicar el primero, que es el método de variación del número de oxidación, que es el que nos suelen pedir en la BAU normalmente. Entonces, bueno, hay varias etapas para ajustar las reacciones por este método, ¿vale? Primera etapa se escriben los reactivos y los productos de la reacción. La segunda se obtienen los números de oxidación de todos los elementos que intervienen, determinando los que se oxidan y los que se reducen, ¿vale? Luego se escriben las semireacciones de oxidación-reducción. Posteriormente se igualan los electrones que intervienen en ambas semireacciones. Para ello se multiplica cada una de ellas por los números más adecuados hasta conseguir un mínimo común múltiplo. Luego se suman ambas reacciones, eliminándose los electrones y obteniéndose una reacción global en la que intervienen los elementos que se oxidan y se reducen con los coeficientes de ajustados, y finalmente se pasan los coeficientes a la reacción inicial y se terminan de ajustar por tanteo las sustancias que sin oxidarse ni reducirse intervienen en la reacción, ¿vale? Haré un vídeo poniendo en práctica esto con el siguiente ejemplo, ¿no? El ácido nítrico más el cloro es igual al ácido clórico más óxido de nitrógeno más agua, ¿vale? Ya podréis encontrar en unos días un vídeo poniendo en práctica todas estas etapas, ¿vale? Ahora voy a explicar el otro método, el método del ion-electrón para ajustar las reacciones de oxidación-reducción, que normalmente te suelen pedir en la EBAU este método, ¿vale? En prácticamente todas las comunidades, ¿vale? Entonces es el que suelen enseñar en muchos colegios e institutos, ¿vale? Porque eso, como lo suelen pedir en la EBAU. Bueno, entonces hay varias etapas también. Primero hay que escribir la reacción, aunque esté sin ajustar, y luego se localizan las sustancias que se oxidan y se reducen. Para ello es también por el número de oxidación de los elementos, ¿vale? Posteriormente se escriben en forma iónica todos los compuestos en disolución acuosa que se disocian en iones, ácidos, hidróxidos y sales. El resto que no se disocian en iones se deja de forma molecular o atómica. Se divide las reacciones en dos semireacciones, una de oxidación y otra de reducción. Los números de electrones que se ceden en la oxidación y los que se toman en la reducción coinciden con los empleados en el método anterior y con las variaciones respectivas de los números de oxidación. Luego se escribe la oxidación, que se ajusta primero el elemento que se oxida, luego el oxígeno posteriormente y las cargas eléctricas con electrones, ¿vale? Esta es en la semireacción de oxidación, ¿vale? Y con la semireacción de reducción se ajusta el número que se reduce. Posteriormente, se ajusta el número del elemento que se reduce. Posteriormente se ajusta el oxígeno con agua. Posteriormente se ajusta el hidrógeno con H+. Y finalmente con carga eléctrica introduciendo electrones. Luego se igualan los electrones de las dos semireacciones y se suman ambas semireacciones eliminándose los electrones y obteniéndose la reacción iónica global ajustada. Y se traslada los resultados a la reacción global. En ocasiones te piden la reacción iónica global y posteriormente la reacción molecular. De todas maneras, pondré en práctica, también haré un vídeo con la práctica de este método para que sepáis hacerlo absolutamente todo, ¿vale? Y luego ya vosotros aplicáis lo que necesitéis. Claro, absolutamente todo en el sentido que para que sepáis cuál es la reacción iónica global y cuál es la reacción molecular, ¿vale? Y vosotros ya desarrolléis el examen según os pidan, ¿vale? También, quería explicaros que tanto las reglas para calcular el número de
número de oxidación, como las diferentes etapas de los dos métodos, no hay que saberlas exactamente así palabra por palabra, simplemente hay que saberlas poner en práctica, ¿vale? Tenéis la reacción sin ajustar y tenéis que saber por un método o por otro cómo calcular, cómo ajustar las reacciones, ¿vale? Eso, hay que saber poner en práctica todo esto, ¿vale? Que ya haré, como he comentado ya varias veces, que haré vídeos poniendo en práctica todo esto que he explicado, ¿vale? También pondré, o sea, con el mismo ejemplo que hemos dicho antes de ácido de nitrógeno, o sea, de ácido, o sea, el HNO3 más cloro, estoy un poco espesa ahora, bueno, con los respectivos productos, pues bueno, pondré en práctica este método del ion-electrón para ajustarla, ¿vale? Y en los dos métodos ya veréis que obtendremos exactamente el mismo ajuste porque solo hay una manera, o sea, solo hay un ajuste posible para esta reacción, ¿vale? Ya hemos terminado con este vídeo, con la teoría. Muchas gracias, espero no haberos aburrido mucho. Ya nos vemos en los siguientes vídeos prácticos. Un saludo.